yo diría que ya podemos comenzar, además tenemos unas palabras de nuestra secretaria general, que después las voy a leer. Bueno, si les parece bien a los organizadores, vamos a dar comienzo entonces a este coloquio. Este coloquio ha sido pensado entre varios comités de la Federación Interamericana de Abogados, siendo este tema, el de las celdas de aislamiento en las cárceles, una cuestión que atraviesa específicamente los comités de derecho administrativo, también de derecho penal, de derechos humanos específicamente, por la inhumanidad que actualmente estamos viendo qué es lo que está pasando. Y bueno, la idea es también debatir y poner un poco, digamos, en valor este coloquio. Porque este coloquio va a servir para qué? Va a servir como, quizá, digamos, un comienzo. Un comienzo para reunir después estas opiniones y hacer de ellas también, quizá, una resolución, inclusive se puede hacer un pequeño escrito también y un resumen para publicar. Bueno, bienvenidos entonces al coloquio Celdas de Aislamiento en las Cárceles. Está organizado por la Federación Interamericana de Abogados. Los saludos protocolares, que son los de prácticamente, digamos, de rigor, bueno, tenemos al doctor Raúl Lozano, que ha sido presidente de la Federación Interamericana de Abogados. También tenemos a nuestro vicepresidente actual, el doctor Marco Antonio García Claros, y por supuesto también tenemos presente a, si bien no puede estar, pero sí va a quedar, digamos, al menos, bueno, en forma muteada, pero sí va a estar presente nuestra secretaria general, la abogada Lourdes Benes, que dice: buenos días a todos y todas, por razones de salud no puedo quedarme con ustedes, solo ingresamos para asegurar que la plataforma funcione, y con eso nos apoya Gilda. Los mejores deseos, gracias y saludos cordiales, felicitaciones por el evento. Tenemos presente también aquí colegas de varios países, a quienes les damos una cordial bienvenida. Para una mejor optimización, digamos, de los tiempos que tenemos para, digamos, brindar nuestras opiniones, generamos un sistema un poco quizá, digamos, escueto y sumario, pero sí muy importante, que va a ser la optimización de los tiempos. Cada uno de, digamos, de los colegas que están aquí presentes y que ya, digamos, han solicitado la palabra previamente, van a tener 4 minutos para hablar. Entonces, que son todos, digamos, expertos en los temas, pero bueno, realmente van a ser esos minutos. Posteriormente quiero también comentarles otra cuestión procedimental, que va a ser que todas las inquietudes o preguntas que ustedes tengan, les vamos a solicitar que las vuelquen en el chat. Las preguntas se van a responder una vez finalizado el evento. Y ahora sí, de viva voz, les voy a solicitar que me indiquen quiénes, además de los que ya se han, digamos, preinscripto para hablar, quiénes van a hacer uso de la palabra 4 minutos. Si no, lo dejan escrito en el sí. chat. Alejandra, pido la palabra y que me den el uso en su momento. Perfecto, María Gloria. Muy bien. Vos inclusive estás primera en la lista, así que bueno. Ahora sí, gracias. le voy a dar la palabra
al presidente del Comité Tercero de Derecho Administrativo, que es también coorganizador y coordinador de este evento. Yo diría también el alma mater de este evento, que es el doctor Beltrán Gambia, administrativista, amplio reconocimiento, específicamente en la Argentina, pero quien reside en Madrid. Adelante, doctor. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, yo llevo 22 años pensando en temas de derecho penitenciario. Me dirán, ¿qué hace uno de derecho administrativo metido con el derecho penitenciario? Que suena más bien un área de los penalistas. Pero no, hay un derecho administrativo penitenciario, un derecho administrativo puro vinculado con los regímenes carcelarios y penitenciarios. Y en su día, hace 22 años, con Alejandro Rossi, un compañero de la disciplina, escribimos un libro que se llamó justamente Derecho Administrativo Penitenciario, que es único en América. Y lo prologó nada más ni nada menos que Germán Vidar Campos. Allí tratábamos el tema de las celdas de aislamiento y, por supuesto, ya desde aquel momento yo pensaba, y Alejandro Rossi conmigo también, que eran una tortura, claramente una tortura, y que contravenía la Convención de las Naciones Unidas contra la tortura. ¿Quién define qué es tortura y quién define si la celda de aislamiento es tortura? Bueno, la Convención de las Naciones Unidas trae una definición de tortura y quien la lea podrá coincidir o no, ya lo veremos a lo largo de este rato que tenemos juntos, si allí hay o no hay tortura. Para mí, la hay. Hay muchísimas recomendaciones para eliminar las celdas de aislamiento, las normas de Mandela, las Naciones Unidas, asociaciones de médicos, pero la realidad es que hoy están vivitas y coleando. Sin ir más lejos, hoy en los periódicos digitales de hoy podemos ver el orgullo que tiene el presidente de El Salvador inaugurando la cárcel más grande de América Latina para 40.000 reclusos y mostrando con orgullo las siniestras celdas de aislamiento que tienen para los presos que incumplan las normas disciplinarias. Yo creo que puede haber alguna situación especial o por algún momento muy breve donde podrían llegar a utilizarse con la vigía de un médico y demás, pero en realidad yo las eliminaría. Hace poquito leía una entrevista que le hacían a Chelsea Bradley Manning, que le dio los papeles, que le dio documentación a Julian Assange para Wikileaks, y estuvo en celda de aislamiento y lo tenían 17 horas por día controlado, sin dejarlo apoyar contra la pared de la celda, sin dejarlo hacer ejercicio, sin dejarlo prácticamente hacer nada. Lo que hacía para poder paliar esa situación era bailar, porque bailar no se consideraba ejercicio. Y de esa manera podía sobrevivir. Bueno, él es uno de los voceros en contra de la celda de aislamiento como sistema de tortura. Creo que las relaciones entre los internos o presidiarios o reclusos, o como los queramos llamar, y las administraciones penitenciarias son relaciones de especial sujeción. Este tecnicismo de derecho administrativo, relación de especial sujeción, significa en esencia que el recluso o el interno tiene disminuido su poder reaccionar. Puede reaccionar, pero no puede reaccionar como un ciudadano común en situaciones normales. Y no es solamente propio de los sistemas carcelarios. Las relaciones de especial sujeción existen también en otros regímenes, como los militares, policiales, etc. Yo creo que en la conferencia que vamos a hacer en Río este año podríamos hacer una declaración en contra de las celdas de aislamiento, si es que llegamos a la conclusión de que son tortura. Y lo que más me interesaría es que podamos entre todos generar un caso para que algún tribunal superior de alguno de nuestros países las declare inconstitucionales. ¿Cómo sería eso?
bueno, la celda de aislamiento, la pena, digamos, el aislamiento es una sanción disciplinaria dentro del régimen carcelario, entonces el preso tendría que hacer la impugnación administrativa, la impugnación judicial y llegar al Tribunal Superior de Justicia del país de que se trate para que la considere inconstitucional. Esto hasta el día de hoy no ha ocurrido. Y si de algún foro podría surgir este caso líder que podríamos generar, sería un foro como este. Estas son mis palabras introductorias y estoy encantado de que podamos debatir este tema que me interesa muchísimo. Bueno, muy bien. Ha cumplido con los 4 minutos, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, aquí le damos también la bienvenida a María del Socorro Castañeda, que también tenía algunas dificultades para el ingreso, así que ya tenemos aquí, bienvenida, María del Socorro Castañeda, que es integrante también del Comité Ejecutivo de la Federación Interamericana de Abogados. Bueno, para precisar también algunas cuestiones importantes, pero le vamos a dar la palabra a la doctora María Gloria Bobadilla. María Gloria es la presidenta del Comité de Derecho Penal de la CIA, es abogada penalista y pertenece, como ella bien dijo, a su país, gran país, que es la República del Paraguay. Doctora María Gloria Bobadilla tiene 4 minutos para departir. Gracias. Sí, muy buenas tardes a todos. Felicitaciones por elegir un tema de trascendental importancia que no es otra cosa que la violación de los derechos humanos. El Comité de Derecho Penal de la Federación Interamericana de Abogados participa en este evento por creer en que efectivamente debemos ocuparnos de estos temas, no solamente el Comité de Derechos Humanos, sino también otros comités tan importantes dentro de nuestra federación como lo son los que están participando en este evento. Desde el punto de vista del derecho penal, podemos decir que el aislamiento en las cárceles afecta no solamente los derechos humanos en sí, sino también otros derechos fundamentales. El aislamiento no permite a veces acceder a la verdadera justicia, ya que una vez aislado, a veces son olvidados por sus propios abogados o por la defensa pública, que no siempre cumple un buen papel en la mayoría de nuestros países. Coincidimos además de que no solamente afecta desde el punto de vista psicológico, sino desde el punto de vista de la salud, y sobre todo violando normas del debido proceso, puesto que nuestros códigos en nuestros países efectivamente buscan de que el ciudadano que se encuentra en prisión, ya sea prisión preventiva o en condena, busque realmente volver a estar dentro de una sociedad y que el mismo se rehabilite. Eso no se cumple cuando una persona está en aislamiento. Debe dársele la oportunidad de realizar diversas tareas, ya sea intelectuales, físicas, y además de ello, un tema de trascendental importancia que en este momento acaba de mencionar Beltrán, que también es parte de lo que debemos realmente analizar, si hasta dónde las cárceles de El Salvador permiten que los seres humanos se rehabiliten por más que hayan cometido algún delito. La problemática de las cárceles de nuestros países específicamente se refiere a que son encerrados incluso antes de condena, y ello queda bajo el control de una autoridad administrativa que normalmente son los directores de los penales o los guardiacárceles, que a veces el juez no tiene conocimiento de lo que realmente ocurre en las cárceles. Otra problemática muy grave son los hacinamientos. No solamente el aislamiento, sino los hacinamientos. Es decir, no hay un control efectivo de los estados sobre las cárceles. Por otro lado, si bien la persona que comete un hecho punible y tiene una condena, ello no significa que no se respete sus derechos fundamentales, tales como el derecho a la defensa, el derecho de la comunicación con un juez que efectivamente
el mismo pueda denunciar los hechos que ocurren dentro de las cárceles. Nuestras cárceles en Latinoamérica no son para recuperarse, a veces son para la comisión de otros delitos más graves por el que entraron precisamente en su oportunidad en las cárceles. Es decir, es un tema de trascendental importancia que debe realmente motivar a las organizaciones, no solamente de derechos humanos, sino a los juristas de nuestro continente y de otros continentes. En América Latina, la mayoría de las cárceles rebasan la cantidad de personas que puede realmente albergar las cárceles. No hay un control efectivo absolutamente y no hay objetivos concretos que sin embargo están estampados o están escritos en nuestros códigos, ya sea de derecho penal o procesal penal. Es decir, es un tema de total relevancia, no solamente del derecho penal, sino de otras ramas del derecho. Por otro lado, la política criminal también debe ser interpretada en nuestros países en el buen sentido de la palabra, pues los fiscales generales del Estado o las personas encargadas de estas instituciones no le dan la debida importancia. Los estados tampoco otorgan un presupuesto que esté acorde a los tiempos que se vive. Es decir, el acceso a las cárceles es simplemente a veces una prisión preventiva que no es condena y hay una cantidad de personas que no están condenadas, pero sin embargo están en prisión preventiva. El derecho penal... Doctora sí, Bobadilla, sí. ya estamos en Bueno, tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias por la oportunidad y seguiremos hablando sobre estos temas de trascendental importancia. Gracias, Alejandra. Gracias a vos, María Gloria, un lujo tenerte aquí como panelista y también seguramente vas a hacer algunos comentarios luego. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro querido Marco Antonio Sagastume. Sagastume Gemelli es un gran profesor, además de ser un colega de lujo, y es el presidente del Comité de Derechos Humanos de la Federación Interamericana de Abogados. Marco Antonio tiene 4 minutos para departir. Muchas gracias. Es un gran honor, en primer lugar, un abrazo muy fuerte a los colegas de la FIA y una felicitación a la FIA en general y especialmente a Beltrán por habernos motivado con una palabra, la curiosidad. La curiosidad es la necesidad de la búsqueda del conocimiento. Cuando hay una problemática entre justicia y legalidad, siempre me he inclinado por la justicia, pero me encontré con esta propuesta de Beltrán al investigarla que no hay una base legal. Es decir, en las celdas de aislamiento no aparece una orden de juez competente, son reglamentos. De ahí eso es vital, porque el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos señala y prohíbe la tortura, los tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y cuando este artículo 5 de esta Declaración Universal pasa al Pacto Internacional, pasa literalmente, pero se le agrega el no permitir los experimentos científicos. Entonces aquí entra toda la cuestión psicológica. Es decir, al ver las cárceles de El Salvador, esta nueva cárcel, y ver la posibilidad de ese castigo que está fuera de la judicatura, fuera de esa orden de juez judicial, yo creo que es algo verdaderamente lamentable y que creo que no deberíamos de esperar hasta Río, deberíamos de hacer un comunicado para que ya se pronuncie la FIA en este sentido. Estoy totalmente en contra de las celdas de aislamiento. Y quiero decirle que el Comité de Derechos Humanos y sus miembros estamos muy agradecidos con todas estas propuestas de iniciativa y vamos a incluirnos en esas grandes propuestas. Muchas gracias por la participación y desde Guatemala un saludo especialmente al pueblo del Perú,
que no sé por qué no nos llegan las noticias de lo que pasa a Guatemala. Algo está pasando, pero mucho amor para ustedes y sigamos enfatizando en la importancia de la justicia. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias, Marco Antonio. Muchísimas gracias, siempre ilustrándonos con tus palabras. Bueno, ahora le voy a dar la palabra a Mabel Antesana, que es también coorganizadora de este coloquio. Mabel Antesana es vicepresidente del Comité de Derechos Humanos y bueno, también tiene sus invitados, así que Mabel, te damos la palabra. Gracias, querida Alejandra. Si pueden cortar el micrófono a Marco. Y he solicitado en chat también que si le pueden enviar el acceso a Francil Castillo. Sí. Estaba esperando. Bueno, yo voy a hablar más cortito, porque voy a hacer la presentación de unos grandes amigos que la verdad es que por cosas de la vida nos hemos visto y nos hemos encontrado, ¿no? Y es que la vida de un abogado penalista está llena de anécdotas, alegrías y también tristezas en medio de la defensa de nuestros clientes. Había puesto una anécdota que me había sucedido con una cliente a quien que sufría de claustrofobia y a quien la han detenido, y realmente las celdas de sustancias controladas no tienen ninguna medida a favor de los internos. Esta señora que estaba detenida, pese a los reclamos, pese a la solicitud, pese a los certificados médicos que había enviado, de igual manera la habían detenido en la celda sin ninguna opción ni a reclamo, porque el reclamo me dijeron que lo haga después en la audiencia. Entonces tuve que esperar 2 días para que se celebre la audiencia, y mientras tanto esta persona estaba detenida en esta celda de aislamiento. Dentro de toda esta experiencia, por suerte, logró salir la señora. Pero quienes han compartido esta misma experiencia y lamentablemente no hemos podido hacer nada porque han sido temas políticos, han sido nuestro colega precisamente, Yannick Valenzuela, que nos va a comentar cuál ha sido la experiencia que ha tenido. Yannick es un prominente abogado especializado en materia civil, así como Felsi Calderón, que es mayor de policía, y a quien tuve la fortuna de conocer precisamente en la cárcel ya, cuando él estaba interno y visitando a Yannick, y quien me ha motivado a continuar en la lucha, porque se instaura en cada país el proyecto Inocente. Felsi es completamente inocente de todas las acusaciones que le han hecho y ha tenido que lidiar mucho tiempo contra un sistema injusto, tratando de demostrar su inocencia, y nos va a comentar un poco cómo ha sido eso. No veo conectado a Albo Lacase, que tenía precisamente dificultades para ingresar, y tampoco a Francine, pero voy a agradecer y agradezco mucho, infinitamente. Felsi está, ¿eh? Sí, Felsi y Yannick. Bien. Bien. Con esa introducción, le cedo la palabra a Yannick y a Felsi. En ese orden, por favor, si no hay ningún inconveniente. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, Felsi va a hablar primero, Mabel. Yannick. Perdón. Bien. Bueno, tiene 4 minutitos. Muchas gracias. Lo escuchamos. Muchas gracias por la palabra. Buenos días a todos. Estimados colegas, un honor estar presente en este coloquio. Bueno, en primer lugar, dos puntos. Yo he sido condenado, he pedido yo mi condena
por razones de salud de una niña que yo tengo. Les explico un poquito para entrar en contexto. Yo he sido, me apresaron a mí el año 2011 por un caso político aquí en Bolivia que tuvo mucho renombre, que es el caso Sanabria, en el que pude conocer al ahora mayor Félix Calderón, quien es un entrañable amigo al que estimo mucho. A mí me apresaron por ejercer la profesión. Yo fui abogado, hice un trámite para que se pueda realizar una exportación de minerales a Estados Unidos. Lamentablemente, vincularon este trámite con el caso, en el cual hasta el día de hoy nunca encontraron ni un gramo de sustancias controladas. Bueno, lamentablemente fuimos, yo digo, chivos expiatorios para el gobierno. Incluso en mi audiencia de medidas cautelares se presentó todas las pruebas necesarias en las cuales se establecía que mi persona podía defenderse en libertad, pero el juez, muy apegado al gobierno, ni siquiera las incluyó al proceso, ni siquiera las permitió que fueran parte del expediente. Bueno, ese tipo de arbitrariedades hemos sufrido durante mucho tiempo y la salud de mi hijita cada vez estaba un poco, se empeoraba y bueno, tuve que declararme culpable. Aquí el procedimiento es un procedimiento abreviado, uno solicita eso y bueno, se declara culpable y justo en esa época había como un perdón judicial y me tuve que acoger a eso para poder salir. Durante este tiempo y también tomando en cuenta el asunto de las celdas de aislamiento, me voy a permitir compartir con ustedes, colegas, la experiencia que he tenido en estas celdas de aislamiento. Cuando yo me estaba declarando culpable, obviamente, muchos intereses del gobierno y de otros internos del proceso, pues se se resaltaron, mucha gente se enojó, recibí amenazas y otro tipo de cosas. Entonces puse en conocimiento a través de mi abogada, la doctora Antesana, este tema, para que yo pueda estar tal vez con un custodio, pueda recibir algo de seguridad. ¿Cuál fue la respuesta que me dieron? Me mandaron a las celdas de aislamiento, que era un cuarto de 4x4, con unos colchones que no pasaban de 2 centímetros de espesor, no había baño, teníamos un balde y compartía con otras 2 personas que tuvieron problemas de peleas. Bueno, se fabrican dentro del penal cuchillos y otras armas punzocortantes y tuve que compartir con ellos unos 3 días hasta que llegó obviamente la doctora y me sacó y pude volver a la que era mi celda. Comparto con ustedes esta experiencia, colegas, porque por 2 puntos. Primero, les agradezco en el alma que existan profesionales de la talla de ustedes que estén peleando contra estas celdas de aislamiento porque realmente son inhumanas. Ya, y para acabar, defender nuestra profesión, porque mediante nuestra profesión no nos pueden a nosotros criminalizar. Criminalizar el ejercicio de la profesión de la abogacía es atentar contra el derecho al trabajo y tantas cosas que podemos decir. Pero la parte política, lamentablemente, en ese tipo de gobiernos, que yo los llamo socialistas del siglo XXI, sigo ese término en razón a que no les interesan los seres humanos. Para ellos, con tal de estar en el poder y lavarse la cara con las personas, no les interesa destruir familias, destruir profesiones, destruir vidas. Con eso me despido y les agradezco. Muchas gracias, Yannick. Esperamos tu despedida y ya se cumplieron los 4 minutos. Estamos contigo con todo lo que vos decís y realmente ha sido muy propedéutico lo que acabas de mencionar, porque es un hecho real y eso ayuda mucho. Aguardamos tu despedida y te agradecemos. Muchas gracias a todos. Muy amable, gracias. Bueno, aquí también ingresó también Trujillo, nuestra colega, recién, y bueno, Mabel
Continúa, Felsi. Sí, por favor, Felsi. No. Estimado Felsi Antonio, le damos la palabra por 4 minutos y agradecemos mucho su presencia aquí entre nosotros. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes ya para nosotros aquí en Bolivia. Soy el ex mayor Felsi Antonio Calderón Gil. Estoy ahora en la localidad de Santa Rosa, en el Beni, el lugar donde me fijaron el arresto domiciliario con derecho a trabajo. Por algunas movidas políticas me cambiaron otra vez nuevamente a otro departamento, pero eso era ir contra una orden judicial. A razón de ello solicité mi baja voluntaria, me rechazaron y me siguen un proceso por deserción. Bueno, ya la doctora Antesana se nos anticipó. Quiero decirles con experiencia de que la policía boliviana dentro de Bolivia es la que construye las celdas de aislamiento. Ya no hace el Estado, es la policía boliviana con sus propios recursos o con recursos ajenos o a veces con recursos de los mismos privados de libertad. Tenemos que diferenciar en Bolivia las celdas de aislamiento para la aprehensión o el arresto policial. Posteriormente, dependiendo del caso, se va a las celdas fiscales, a las celdas judiciales y a los centros penitenciarios. En Bolivia se sigue una doctrina del régimen penitenciario argentino. Ya tenemos una ley de régimen penitenciario donde no establece, no reglamenta el uso de las celdas de aislamiento. Las celdas de aislamiento, si ustedes van a hacer una visita hasta un palacio de justicia en cualquiera de las capitales de Bolivia, pues es un cuarto muy pequeño, reducido, donde no garantiza nada, donde algunas personas que ya perdieron la noción del tiempo hasta hacen sus necesidades básicas, usted tiene que entrar ahí todavía a hacer. Es increíble, ¿no? Bueno, como les dije, las celdas de aislamiento en Bolivia se rigen a través de la doctrina en la policía que se viene de la Argentina. No se tiene uno propio. Existe una ley de régimen penitenciario, pero eso no garantiza en nada, no se cumple en nada en el tema de las cárceles o las celdas de aislamiento. Bueno, particularmente seguimos una persecución política. Nadie puede demostrar su inocencia. Derechos humanos, ustedes ya saben, en Bolivia está reducida a la mínima expresión. Es más, el partido de gobierno quiere tomar las instituciones para hacerse cargo de esta institución de derechos humanos. Entonces, ¿de qué podemos hablar, no? Lo único que tenemos que hacer es mirar a nuestras espaldas, como yo ahorita en este momento me encuentro en la calle, ustedes ven, no podemos garantizarnos en nada, porque el mínimo error que nosotros cometamos, vamos adentro. Entonces, ¿qué podemos hacer? No contarles más experiencias sería escribir un libro, y eso está bastante lejos para nuestro país. De escuchar por ahí y cada quien tiene su criterio. ¿Es garantizable las celdas de aislamiento? Sí, tienen que haber celdas de aislamiento desde mi punto de vista, dependiendo del tipo de delito, la investigación o la repercusión que causa, pero sin violar los derechos humanos. La prioridad que se tiene que dar en Bolivia es asentar fehacientemente la institucionalidad de derechos humanos. No existe, es mentira, es falso. No existe, porque si no hubiera persecución política, no hubieran presos políticos, no hubieran presos inocentes y no hubieran delincuentes ocupando cargos públicos. Les agradezco infinitamente por razones de trabajo. Yo tengo que abandonar la reunión y un placer para todos. Gracias, doctorita Antesana. Toda mi vida agradecido con usted. Gracias, Felsi, por todo. Gracias, Antonio. Muchísimas gracias. También, como lo mencioné antes, las cuestiones, digamos, de hechos reales, nutren mucho y enriquecen este coloquio. Le agradecemos muchísimo su participación, así que, bueno, queda invitado también para las próximas reuniones. Muy amable. Bueno, Mabel, no sé si pudo haber ingresado. Sí, yo creo que vamos a dar paso a las otras intervenciones porque tanto Albo como Francil Castillo, que son mis invitados, no tienen problemas. Francil tiene problemas para ingresar, pero Sí. Albo me dice que está con un problema de salud y que no va a poder asistir. Sin embargo, vamos a ver si es que pueden intervenir posteriormente, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, entonces, ya que estamos, bueno, ya se va
cumplir, digamos, un horario razonable, podemos también darle la palabra a quienes en estos momentos de viva voz quieran bueno, brindar una opinión y hablar durante 4 minutos, que me parece que teníamos ya anotada a María del Socorro Castañeda. Y también le vamos a dar la palabra a Marco Antonio García Claros, y ahí, bueno, Graciela Oberti también nos había solicitado la palabra. María del Socorro es colega, abogada, es de Colombia. María del Socorro es miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Interamericana de Abogados. Le pedimos la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctoras María Alejandra y Mabel. Asimismo, el doctor Beltrán, excelente este coloquio. Bueno, dentro de lo que puedo pues compartir con ustedes relacionado con las celdas de aislamiento, es importante establecer que en Colombia existe una legislación al respecto. Las celdas de aislamiento se miran desde 2 puntos, es una medida y se mira desde 2 partes. Una medida de castigo y la otra una medida como medida preventiva. Entonces, como medida de castigo, pues ya ustedes lo han manifestado desde los diferentes legislaciones en sus países, y pues en Colombia no es la excepción. No obstante, estas celdas de aislamiento, cuando tuve la posibilidad de trabajar en la Procuraduría General de la Nación, no son tan confinadas, son de abarrotamiento, son de abarrote y generalmente quedan lejos de los patios donde generalmente se mueven los presos, pero no son unos cuadrados cerrados y sellados, sino son barrotes, y pude tener la posibilidad de conocerlas cuando trabajaba como asesora jurídica en la Procuraduría General de la Nación. Ahora, desde el punto de vista preventivo, la norma como tal considera o contempla la posibilidad de establecer celdas de aislamiento de carácter preventivo por los siguientes aspectos sanitarios. Como bien sabemos, estuvimos incursos en una pandemia y fueron muy útiles, y el Ministerio de Salud determinó a través de unas resoluciones del año 20 unas reglamentaciones para el uso de las mismas, a efectos de prestarles y brindarles a esas personas que están ubicadas ahí toda la colaboración, todo el servicio sanitario, médico y demás, pues a efectos de sacar adelante la salud de esos pacientes y evitar que se contagiaran con lo que tenían buena salud. Asimismo, tenemos celdas de aislamiento de carácter preventivo en materia de seguridad. Es decir, cuando algún interno, su vida corre peligro, es ubicado en esa celda de aislamiento. Tercero, el mismo interno solicita que se le ubique en esa celda de aislamiento para preservar su salud, o su salud emocional, física, o su salud, su integridad. Eso lo pude evidenciar y eso está contemplado en la ley como tal. Y el director también del Instituto Penitenciario también solicita aislamiento cuando así lo determine. No obstante, cuando se utilizan estas celdas de aislamiento, tienen unos límites legales y constitucionales, donde no puede traspasar en Colombia por más de 5 días su estancia ahí. Esa fue como la investigación que realicé. Asimismo, hay 2 sentencias muy importantes. La sentencia T847 de la Corte, que señala que es importante acudir en menos medidas a celdas de aislamiento. En el evento en que se llegase a utilizar, es importante prestarle toda la atención al privado de la libertad en alimentación, visitas, porque si bien es cierto, está aislado, de pronto de sus compañeros no lo está de su núcleo familiar y lo pueden visitar. Sanidad, seguridad interna, brindarles la seguridad cuando las medidas así lo determinen. Y la sentencia T412 del año 2009 de la Corte Constitucional establece que estas medidas son en principio potencialmente lesivas para derechos humanos, pero no obstante, si se llegasen a aplicar, es importante tener una muy buena justificación y siempre tratar de que los privados de la libertad siempre gocen de todas las medidas
para una congrua subsistencia que les debe brindar el Instituto Nacional Penitenciario, INPEC. Entonces, como vemos, hay dos posibilidades para el uso de las celdas de aislamiento. Una que es a título de castigo y la otra que es a título preventivo, que sí se usa, porque las visitas que tuve que hacer en cárceles por 8 años, los privados de la libertad estaban ahí a motu propio, a veces porque temían por su vida y ellos querían tener un poco más de seguridad y el INPEC les brindaba una persona para que les protegiera la vida. Eso lo pude evidenciar. Bueno, con esto concluyo mi intervención. Muchísimas gracias, María del Socorro. Realmente ha sido muy clara tu exposición y te agradecemos nuevamente que estés participando activamente en este coloquio. Ahora le vamos a dar la palabra a el doctor Sergio Díaz Ricci, que es el presidente del Comité de Derecho Constitucional. Y por último, también me ha pedido la palabra, que ya también, bueno, lo habíamos comprometido, a nuestro vicepresidente de la FIA, el doctor Marco Antonio García Claros, que va a hacer un resumen de todo lo conversado. Doctor Sergio Díaz Ricci tiene la palabra. Muchísimas gracias, doctora Pasquet. Saludo a todos. Y felicito la iniciativa del presidente del Comité de Derecho Administrativo, porque efectivamente es normal, esto está reglado por el derecho administrativo. Los servicios penitenciarios son reglamentos de naturaleza administrativa, porque es el Estado administrador el que ejecuta la pena. O sea, el juez dicta la sentencia, aunque acá hay ciertos puntos constitucionales que me gustaría reflejar. Si bien el que ejecuta, el que controla la ejecución de la pena es la administración, es el juez que dictó la sentencia, el responsable de la situación del condenado. No puede el juez aislarse de esa situación. Por eso es que en algunos lugares se crearon los jueces de ejecución de pena, porque en algunos casos, es decir, sería un dato importante aclarar, que en Argentina, por ser un país federal, hay cárceles provinciales, que son la mayoría, y cárceles federales por los delitos federales. Es decir, en las provincias, todas tienen sus unidades penitenciarias. Yo soy de un estado que tiene 4 unidades penitenciarias y se está construyendo una más. Por lo tanto, ¿por qué? Porque recordemos que la justicia provincial es la que condena habitualmente en los delitos ordinarios, los que no sean federales. Homicidios, lesiones, etcétera, etcétera. El Código Penal lo aplican las provincias. Por lo tanto, la ejecución de la pena se ocurre en establecimientos penitenciarios provinciales. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. No es el Estado federal. El Estado federal tiene sus propios establecimientos federales, que son pocos. Uno puede ingresar a la página del federal, son para los delitos federales. ¿Qué pasa con los delitos federales ocurridos en una provincia que no tenga establecimiento federal, como Tucumán? Un delito de contrabando ocurrido en el estado de Tucumán, ese sujeto cumple su ejecución de condena en un establecimiento provincial. El Estado federal le paga la pensión, por así decir, a la provincia por tenerlo. Eso para tener un panorama de cómo es en Argentina. Para completar, digamos, esta visión que estamos teniendo, que nos ofreció la colega de Colombia, que nos ofreció la colega de Bolivia y los demás. Algunos datos importantes para tener en cuenta. Primero, hay una ley de ejecución penal nacional, aplicable en todo el país. En todo el país. Hay un procurador nacional penal que revisa el estado de la pena. Y un dato interesante a tenerlo en cuenta, la ley es 25.875 del año 2003, pero en realidad él controla los establecimientos penitenciarios federales. Y por cierto, a los presos, a los condenados federales en los establecimientos provinciales. Lo hace muy poco en los provinciales, vamos a ser francos. Es muy interesante la página porque hay un detalle y habla sobre todos estos temas que estamos abordando. El procurador penitenciario. Un dato importante, el procurador penitenciario federal depende del Congreso, no depende del Poder Ejecutivo. Es como un defensor del pueblo. También el defensor del pueblo, yo fui defensor del pueblo provincial del estado de Tucumán y iba a visitar las cárceles.
es uno de los deberes que tiene el defensor del pueblo, ir a visitar, hablar con los que están cumpliendo prisión preventiva, que obviamente no tienen que estar separados los que tienen prisión preventiva de los que están condenados, conocer cómo son porque también hay un dato interesante en este esquema, y quiero felicitar este provocativo tema, son los establecimientos llamados sanitarios por cuestiones mentales que también tienen los establecimientos penitenciarios, que no son las celdas de aislamiento. Y a veces son mucho más grandes e importantes porque todos los presos acusan problemas mentales, psicológicos, y terminan en esa suerte de pabellones que no son exactamente dentro del establecimiento sanitario. Es un tema también que tiene que ver con estas restricciones a derechos y cómo se está atendiendo Yo lo visité y son espantosos. Los llamados sectores sanitarios o mentales, ya no recuerdo bien la terminología, que tienen los establecimientos penales, que no es la sala, no son las celdas ordinarias, es un sector que tienen las unidades penitenciarias grandes. Se debe cumplir la separación de varones y mujeres, se debe cumplir la separación de jóvenes, los jóvenes tienen que estar por un lado, los mayores por otro. Son las normas internacionales, pero claramente no se cumplen. Claramente no se cumple. La Corte ha intervenido en muchos casos, voy cerrando el caso. La Corte de la Argentina ha intervenido desde aquel famoso caso, el habeas corpus colectivo de Pervisky, porque había muchos procesados alojados en comisarías. Hoy la Comisión Interamericana está interviniendo en un caso del estado de Mendoza, o sea, una provincia de Mendoza, por la misma situación, hacinamiento y el resguardo de los procesados en comisarías. La Corte Interamericana ya se ha expedido en varios casos. Vemos que este es el panorama, ¿no? En Argentina, que no difiere mucho. Simplemente podemos decir que hay instrumentos que sí existen, la ley de ejecución penal, y siempre distinguir que son reglamentos penitenciarios, por eso tiene naturaleza administrativa. Normalmente los cuerpos penitenciarios en Argentina son distintos de la policía, en algunos casos forman parte del cuerpo policial, en otros casos son cuerpos independientes. El Servicio Penitenciario Federal no pertenece a la Policía Federal, es un cuerpo autónomo. En el caso de Tucumán forma parte de la policía, es como una rama dentro del cuerpo policial. Vemos que el tema es jurídicamente no complejo, sino tiene sus dimensiones muy diversas para prestar atención. Pero claramente las celdas de aislamiento no deben ser aceptadas, son intolerables, porque no hay ninguna razón para ello. Estamos muy influenciados por las películas norteamericanas, yo creo, ¿no? Y en realidad casi la ejecución habitual de la pena en nuestros servicios penitenciarios son absolutamente indecorosos. Ya lo normal, estamos hablando de ejecución del condenado normal. Imagínense lo que puede ser estas celdas de aislamiento en los distintos lugares, ¿no? Bueno. Los servicios penitenciarios, perdón, este último pie de página. Sí, cómo no. Siempre hay que separar, por ejemplo, los distintos tipos de condenados. No es lo mismo condenado un policía o una persona de los servicios de seguridad que tiene que estar separado de los otros servicios penitenciarios por el riesgo que corren en su integridad física, ¿no? Es decir, es un tema muy interesante, creo que podríamos perfectamente fijar pautas, ¿no? En la conferencia creo que lo ha manifestado creo que nuestro vicepresidente, o no sé si tú, María Alejandra, respecto quizás a un punto muy clave, muy preciso, las celdas de aislamiento, porque si no, quizás nos dispersamos y perdemos la claridad de poder fijar pautas muy precisas, ¿no? Así que muchas gracias. Y bueno, ya lo anoté, así lo vamos a tener en cuenta. Beltrán seguramente estará de acuerdo y Mabel también. Muchas gracias, Sergio Díaz Richie, la verdad que muy esclarecedor. Y bueno, creo que Mabel habías levantado la mano, ¿puede ser? Sí, gracias. Yo quería hacer una aclaración que ninguno de mis invitados ha mencionado y que esperaba que así sea. En Bolivia, Pelsi aclaró que en Bolivia las cárceles las construye la policía. En realidad no es así. Las cárceles las construyen los propios presos. Son los detenidos los que tienen que invertir
en su celda. Es una cosa de telenovela, pero o de terror, una película de terror, porque si el preso no tiene dinero para construirse su propia celda, tiene que dormir a la intemperie. Dentro de la celda, dentro de del procedimiento existe una detención antes de ingresar a medidas cautelares. Esas celdas, que son celdas de aislamiento, precisamente son las que yo había mencionado, que son de tortura y son las construidas precisamente por la Policía Nacional. Son celdas de 2 por 2,5, donde no tiene siquiera un sanitario para que puedan hacer las necesidades físicas los detenidos, y solamente tiene una parte donde se pueden recostar la gente o estar sentada para poder, antes de ir a su audiencia, ¿no? Pero no tiene una ventana, no tiene absolutamente ninguna condición humana, ¿no? Y esto es lo que lo hace todavía peor, ¿no? Porque el sistema penitenciario, aún teniendo, en el chat decía, en Paraguay existe una ley, en Bolivia también existe la ley del régimen penitenciario. El tema es, y tenemos normas internacionales, el problema es si se cumplen o no se cumplen las garantías y los derechos que les corresponden. Y creo que ese es un tema que también lo tenemos que discutir y tenemos que pensar, que tenemos que afrontar, ¿no? ¿Cuál va a ser la propuesta ante nuestros gobiernos? Porque hablar simplemente de celdas de aislamiento sin mencionar el sistema penitenciario en su conjunto, porque como les digo, en Bolivia es un mercado inmobiliario de celdas, porque cuando uno ingresa a la cárcel, le ofrecen la celda construida entre $3,000 y $6,000, que también tiene otro mecanismo. Si es que se va a retirar el preso, tiene que vender su celda, y que tienen un impuesto de transferencia que se paga el régimen penitenciario, supuestamente para el mantenimiento. ¿Ya? Pero es que lo que les estoy diciendo está escrito hasta en libros de experiencias de los detenidos. Es una cosa increíble, pero sucede en mi país. Bueno, nada más, no quiero quitar mucho tiempo de las intervenciones que seguramente van a ser muy enriquecedoras. Bien, muchas gracias. Bueno, antes de darle la palabra a nuestro vicepresidente, Marco Antonio García Claro, quisiera darle la palabra a Graciela Mabel Oberti. Ella es estudiante de abogacía y quería decir unas palabras. Graciela. Sí, hola, ¿cómo les va a todos? Soy estudiante, ayudante de Derecho Penal 2 en la Universidad Nacional de Rosario. Estos temas se tocan muy frecuentemente en la cátedra, y bueno, desde Rosario nosotros tenemos una problemática y conflictos de mucho tipo, por ejemplo, narcotráfico, muchas muertes en Rosario, y he escuchado muchas opiniones adversas con respecto a cómo tratar los presos en las cárceles, y me da mucha lástima escuchar algunos comentarios que se han suscitado, por ejemplo, en diarios, en internet, en Twitter, porque acá las redes sociales están a full opinando sobre cómo deben tratarse los presos en las cárceles, y nos olvidamos fundamentalmente del artículo 18 de la Constitución Nacional, que nosotros lo tenemos muy presente y lo estudiamos en Derecho Constitucional, donde las cárceles deben ser para sanar al que está detenido y no para que salga peor de lo que está. Y bueno, yo en realidad preferiría no hablar de celdas de aislamiento ni cárceles, sino de que no deberían existir en realidad. Porque está muy conectado el problema de la situación económica que vive Latinoamérica en general,
y sobre todo en países como Argentina, donde es más fácil delinquir que educar. Y yo creo que la educación es primordial para que la persona no salga a delinquir y tenga que caer digamos, en las cárceles. Y otro aspecto es también la criminalización de la protesta, que también mucha gente está a favor de meter presos a sindicalistas, que yo no digo que en algunos casos pueden tener algunas razones para que estén aislados o presos, pero yo digo, la criminalización de la protesta es lo peor que puede pasarle a un país, porque si vos no defendés tus derechos, entonces directamente tenemos que decir, bueno, ¿para qué tenemos una constitución? ¿Para qué tenemos derechos del trabajador? Yo quiero concluir y agradezco a todos los que han hablado. Yo creo que la realidad es que no debería existir, habría menos celdas de aislamiento y cárceles si habría más educación y más derechos para el trabajador, o sea, más fábricas para producir. Y creo que estamos pasando un problema muy difícil acá en Argentina y sobre todo en Rosario. Alejandra lo debe saber muy bien. Y yo estoy más a favor de que la economía y los dirigentes políticos deberían solucionar ese problema para que haya menos cárceles y más trabajo. Muchas gracias por la intervención. Gracias, Graciela, muy amable. Y la verdad que ha sido muy ilustrativo, específicamente lo que pasa en Rosario. La tenemos aquí la doctora Verónica Estiza. No sé si Verónica quiere agregar algo. Verónica es profesora de Derecho Penal, pero además, y de Procesal Penal, pero además, Verónica, quiero indicarlo, ya que tenemos unos minutitos de tiempo, Verónica es la discípula de un gran camarista que tuvimos aquí, el doctor Carlos Carbone, que además de ser, bueno, doctor en Derecho, era una persona que prácticamente dedicó su vida al derecho penal y también a la magistratura. Verónica fue su discípula, Carlos lamentablemente lo hemos perdido a una bastante temprana edad, y me gustaría darle la palabra a Verónica. Hola, buenos días. No sé si se escucha bien. Con eco. Sí, no sé si es mi página, es internet, hay algo que no sé. Muy mal se te escucha, Verónica. Bueno, quieren que me conecte, si quieren seguir avanzando, me conecto desde el celu, a ver si ahí lo podemos hacer, ¿les parece? Bueno, hacemos, dale, trata de comunicarte por el celu. Dale, bien. Esperamos. Bueno, yo mientras tanto sí quiero hacer un pequeño comentario. En estos momentos específicamente va dirigido también a Sergio. En la Argentina estamos esperando, digamos, dos sentencias que son muy importantes y que se le ha dado mediáticamente, bueno, una dimensión muy importante. Una específicamente que es el famoso caso de los rugbyers, y donde prácticamente, digamos, bueno, según de qué lado se vea, digamos, la acusación, puede llegar a ser o un homicidio simple con dolo eventual, o una reclusión perpetua por el caso de que ha habido una planificación para matar. El caso fue muy sencillo. Hace unos 3 años atrás hubo una riña de chicos que estaban dentro de un boliche bailable en la costa argentina, y prácticamente, bueno, tomaron, como quien dice, digamos, de rehén a uno que también estaba en el mismo boliche. Bueno, desde digamos, la gente de seguridad del boliche, digamos, lo sacó, pero siguieron en la calle, digamos, esta reyerta, esta riña, y prácticamente lo han molido a palos, llegar a, digamos, a matar. Entonces estamos todos muy sensibles con este tema, y bueno, Verónica, ¿te pudiste
Nuevamente, a ver si te escuchamos. Ah, bueno. Y bueno, la idea es un poco el parecer de Sergio. ¿A vos qué te parece, digamos, por qué se ha mediatizado tanto esto? Que vos dijiste algo muy interesante la otra vez, diciendo que en épocas como las que estamos viviendo aquí, desde el punto de vista, digamos, electoral, también cualquier cosa es buena como para también tapar la realidad, ¿no? El caso de, muchas gracias. Mire, es un caso muy interesante desde el punto de vista cultural, puesto que la figura de los rugbyers es casi ya un arquetipo de una persona agresiva y abusadora. Entonces, yo no quiero estar en el zapato del juez que tiene que no dejarse influenciar por ese arquetipo porque está juzgando personas reales de carne y hueso, ¿no? Tema difícil. Segundo tema difícil es quién es, para los penalistas, supongo que también es un tema, quién es el causante de la muerte, o sea, el que le provocó la lesión, cuál es la última causa, digamos, determinante, ¿no? Del fallecimiento de este chico. Es una típica, aquí llamamos patoteada, típico ataque en grupo, ¿no? En manada a una persona. Tema interesantísimo porque juegan muchos prejuicios en esto, ¿no? Es decir, esa figura del rugbyista que es un tipo grandote, ejercitado en la fuerza, ejercitado en la violencia. Entonces, ¿eso cómo puede influir en una decisión que en definitiva es un prejuicio, ¿no? Y también, Sergio, yo pensaba lo siguiente. Son 8 los rugbyers. Claro. Que van desde los 21 hasta los 24 años. Entonces, son muy jóvenes, ¿y qué hacemos con el sistema carcelario al cual ellos se van a enfrentar ahora? Porque ese también es un tema complejo. Yo no quisiera estar en los zapatos del magistrado porque ya tienen una condena social y mediática. Totalmente. No van a poder ir a ningún lado. Todo el mundo está esperando que lo condenen y le den 300 azotes. Hay una sensación de ese tipo, no sé si es lo que uno percibe, ¿no? Me hace acordar, no sé si recuerdas, el caso de esta chica que de Tucumán, donde los jueces, que desapareció, digamos, una chica el caso de Marita Verón. Marita Verón, famoso, es un caso que se había mediatizado, es un caso espantoso, una chica que desaparece prácticamente y no se sabe dónde está, no se sabe si está viva, si no está viva, si está en trata de personas, etcétera, 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 ¿no? Y son detenidos 4 o 5 personas realmente que no quisiera que sean amigos de mi hija, por ejemplo, claramente, ¿no? Juega el prejuicio, vamos a ser francos, ¿no? O se lo podría poner más elegantemente, no les dejaría que me cuiden la bicicleta, ¿no? Si yo bajo, no, claramente, ¿no? Tú sabes que los jueces, para los que hacen penal, ¿no? Para los que miramos el penal desde otro prisma, los camaristas pues tienen un sistema más parecido a los otros, es decir, la sentencia la dicta es un cuerpo colegiado, no condenaron porque en realidad el juicio se trataba si habían intervenido ellos en el secuestro de esta chica, no el hecho de su desaparición, y no lograron probar, y los camaristas dijeron que no había sido vencida el principio de inocencia. Claro, cuando uno lo veía esos 4 tipos sentados ahí, ¿no? Para el juez hubiese sido mucho más fácil condenarlo, muchísimo más fácil. Y después que resuelva la Cámara y la apelación. Bueno, estos 3 jueces, que para mí como ciudadano, que uno tiene una perspectiva liberal, ¿no? En materia de derechos, quiero jueces que me defiendan si yo recibo una acusación injusta o artificiosa, ¿no? No condenaron. Bueno, los 3 jueces fueron objeto de juicio político. Uno de ellos tuvieron que renunciar, jubilarse, fueron perseguidos, las cámaras de televisión. Bueno, ese es un escenario que hay que verlo, ¿no? También
en materia penal, sobre todo cuando se trata de casos mediáticos, ¿no? Sí, sí. Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Y aquí sí, le damos a la doctora Verónica Estiza. Era porque ahora directamente estás muteada. Ahí, Ahora sí, ahí sí. Ahora se escucha. Ahí sí. perdón tantos inconvenientes. Bueno, con respecto al tema de aislamiento que nos trae acá, es un tema muy interesante, sobre todo en Santa Fe estamos bastante complicados con esos temas, porque el detenido, ni bien pasa la audiencia imputativa, que es la primera audiencia que tenemos aquí en los delitos provinciales, porque los delitos federales inquisitivo, por lo cual tenemos audiencia indagatoria todavía. Después que pasan esta audiencia imputativa, lo trasladan a un servicio penitenciario y lo ponen en una celda de aislamiento solo, el famoso buzón que le dicen. Y es una celda muy pequeña, que no tiene baño, que tiene un colchón con una cama, algo muy precario, y pasa un tiempo bastante largo hasta que lo pasan a un pabellón con los demás presos. Pero es como vinieron mencionando todos los colegas, esto es ya insalubre porque las condiciones que tienen son muy precarias, y si el preso pide salir de allí, o el profesional, el defensor que lo hace, muchas veces los jueces dan las órdenes de pasarlo a los pabellones, pero el servicio penitenciario responde que hasta que no haya un cupo, no haya un lugar, no lo traslada. Lo mismo pasa con algunos presos de alto perfil, que le llaman acá en Santa Fe, que generalmente dicen que son los jefes narcos, los capos, por catalogarlo de algún modo, los suelen tener en este tipo de pabellones solos, aislados, cuando ya aún tienen una condena y condena firme. Y siguen ahí, y bueno, sabemos las repercusiones que después trae eso en cuanto a la salud del preso, porque una persona estar aislada en un lugar solo durante 24 horas con largas penas, muchas veces terminan, la verdad, que no muy bien psicológicamente, ¿no? Pero estamos atravesando un momento muy difícil acá en Rosario, sobre todo. Tenemos hechos constantemente de inseguridad. El sistema lamentablemente funciona mal, o no lo hacen funcionar, no sé cómo catalogarlo, y el servicio penitenciario está desbastado. Y permiten, y cierro con esto, una experiencia personal que tuve ahora durante la feria, fue que había un detenido, un asistido mío, un defendido mío, que quería un traslado, estaba en Melincué. En Melincué hay una cárcel todavía, no tenemos servicio penitenciario en esa zona, se empezó a construir, pero no se construyó, y él solo se animó, pese a que yo le dije que no era aconsejable, a mandarse solo a buzón, como le dicen ellos, a meterse en estas celdas porque quería el traslado. La cuestión es que pasó por 6 servicios penitenciarios y nunca supimos dónde estaba. Lo trasladaron de Melincué a Rosario, a la unidad 6, a la unidad 3, lo llevaron a Piñeiro, terminó en el servicio penitenciario de Pérez. A todo esto la familia desesperada, yo desesperada tratando de ubicarlo, y el personal del servicio penitenciario, como le dan ingreso y lo meten en estas celditas, no tiene registro, porque registran recién cuando ingresan a pabellones. O sea que los que están provisoriamente ahí por 1 o 2 días
no tienen registro, con lo cual estuvo dando vuelta él y estuve dando vuelta yo, desesperada, para darle una respuesta a la familia, y no estaba por ningún lado, entre comillas. Así que después de 10, 12 días pudimos ubicarlo. Así funciona, Bueno, o no funciona nuestros servicios penitenciarios. es Bueno, realmente calamitoso. Gracias, doctora Estiza, muy amable. Bueno, y ahora sí le vamos a dar Bueno, gracias. Le vamos a dar la palabra a nuestro vicepresidente, Marco Antonio García Claros, que va a cerrar el evento y nos va a deleitar, y seguramente con sus palabras, porque Marco Antonio también tiene digamos, un talento, ¿sí? Muy especial, y es el del buen decir. Así que muchísimas gracias de antemano. Buenas tardes a todos. Buenas noches, Beltrán. Me voy a recoger las palabras de Sergio Díaz Ricci. Este es un tema desafiante. Creo que no hemos agotado todo lo que teníamos que decir, pero sí hemos empezado a hacerlo. Y de una manera, digamos que creo que ha sido, que desnuda, por lo menos en el caso boliviano, desnuda una realidad que es apabullante. Nos han acompañado dos personas, un colega nuestro, Yannick Valenzuela, y un oficial de policía, que han sufrido en carne propia, digamos, una reclusión por motivaciones políticas, y además todas las condiciones espantosas de lo que significa estar preso. Nos han acompañado y además nos han permitido conocer una realidad que la conocemos desde el punto de vista teórico, la acompañamos teóricamente, pero que no la hemos vivido, salvo, digamos, circunstancialmente, cuando tenemos que acompañar a a personas, a nuestros clientes que están sufriendo una condición de detención. El oficial de policía, Antonio, ha hecho una reflexión respecto a que hay varias situaciones de celdas de aislamiento en diferentes circunstancias. Celdas de aislamiento en el momento de la detención por la policía, celdas de aislamiento en la fiscalía, celdas de aislamiento en tribunales, que son toda una romería antes de ser sometido a determinar la situación del preso, para finalmente determinar si va a ser detenido preventivamente o finalmente va a ser condenado. Las situaciones carcelarias en nuestros países son las de hacinamiento, son las de haber convertido las cárceles en centros de profesionalización, porque entran personas que se van profesionalizando en el crimen, en lugar de ser centros en los cuales estas personas vayan readaptándose a la sociedad, más bien los estamos profesionalizando. Aquí las cárceles tienen el nombre de santos: San Sebastián, San Antonio, y a veces a mí suelo decirles la Universidad Mayor de San Sebastián, la Universidad Mayor de San Antonio, centros de perfeccionamiento del crimen, centros de profesionalización de personas que entran, digamos, por problemas menores y acaban siendo expertos. Este tema no debe concluir con este coloquio. Creo que tenemos que continuar haciéndolo. Se han dado las pautas. La iniciativa de Beltrán ha sido acogida brillantemente, y como se ha manifestado acá, esto debería concluir. Creo que no es el momento, pero debería concluir para llevar a un pronunciamiento para establecer, para sentar el hecho de que las celdas de aislamiento constituyen un atentado serio
porque son parte de la tortura a las que se somete a los detenidos. Peor si estos son detenidos preventivos, peor si estos detenidos son por motivaciones políticas, por circunstancias ajenas, para doblegar a la persona, para someter a la persona. Entonces, una seguidilla de torturas. No se han citado los casos venezolanos, etcétera, que son también tan dramáticos porque son una secuela de utilizar primero utilizar a la justicia para someter a los opositores y después continuar con una tortura psicológica en su aislamiento. Entonces, estamos de acuerdo en que hay que pronunciarse sobre este tema. La Federación Interamericana debe hacerlo. Y lo que hay que hacer es agradecer la presencia de todos y cada uno de ustedes que nos han dado una perspectiva mucho más completa de lo que significa las celdas de aislamiento. Posiblemente faltaba algún internacionalista para ayudarnos a entender lo que significan las convenciones internacionales sobre esta materia. A María Gloria Bobadilla, a Sergio Díaz Ricci, a Marco Antonio Sagastume, a María del Socorro Castañeda, y a todos a los que han intervenido en este tema. En particular a Mabel, que nos ha traído a estas dos personas que para mí ha sido conmovedor escucharlos. Yo conozco a Yannick Valenzuela desde cuando era un estudiante de secundaria y realmente ha sido conmovedor escuchar su testimonio, porque en este caso ya no es una reflexión académica, es un testimonio de lo que él ha pasado y ha vivido, aunque lo ha dicho de una manera muy sutil, muy académica, muy light, digamos, pero en realidad estar un minuto o estar un día en la cárcel siendo inocente es realmente dramático, y peor todavía cuando se utilizan estos mecanismos para doblegar el espíritu, que son las celdas de aislamiento. Muchísimas gracias entonces a todos y cada uno de ustedes. Ha sido muy enriquecedor este tema, del cual, digamos, conocía muy poco, salvo el hecho de que debemos separar lo que es, digamos, la decisión judicial y lo que sucede administrativamente dentro de los recintos penitenciarios. Muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Marco Antonio, por tus palabras. Ha sido un cierre muy alentador, específicamente para llevarlo, porque vos mencionaste la palabra pronunciamiento. Yo creo que es muy importante que este tema, mejor dicho, amerita un pronunciamiento de FIA. María Gloria, levantaste la mano. Sí, sí, gracias Alejandra. Solamente para agradecer a todo el equipo humano que ha participado y decirles que en Paraguay también existe una legislación al respecto y el aislamiento puede ser hasta 30 días y Marco reflejaba de que específicamente existen tratados internacionales de los cuales Paraguay forma parte y siempre a veces la ley es un convidado de piedra con respecto a lo que se establece respetando los derechos humanos. Y creo que la FIA, como una Federación Interamericana de Abogados, que también se ocupa de mantener el Estado de Derecho y de criticar incluso en algunas situaciones cuando algo no funciona en nuestros países, creo que este es un tema muy importante porque se trata de personas humanas que si bien han delinquido, realmente merecen ser reincorporados a la sociedad en algunos casos y en otros casos tratarse con la debida atención. Muchas gracias, señora presidenta, y estamos a las órdenes de lo que decida este equipo humano. Bueno, muchísimas gracias María Gloria por tu aporte y me gustaría darle la palabra a Beltrán, que seguramente nos va a querer decir algo antes del cierre. Yo estoy muy contento con el resultado de este coloquio y me llena de ánimo para que hagamos un pronunciamiento, una resolución de la FIA, que sigamos en los grupos de redes, Twitter y demás, fustigando
para que desaparezcan alguna vez las cárceles. No las veremos desaparecer, pero por lo menos que disminuyan. Gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias. Aquí he copiado y se os he enviado recién por mail a los organizadores, o sea, al doctor Beltrán y a la doctora Mabel Antesana, una participación de Milagros, que no ha podido, digamos, ingresar, perdón, no han podido hablar por alguna dificultad, digamos, bueno, por seguramente una dificultad telemática, y así que, bueno, ya se los he enviado. Bueno, les agradezco muchísimo en nombre de la Federación Interamericana de Abogados. Nosotros somos, más que un grupo, tratamos de ser un equipo de personas que se dedican a enaltecer el Estado de Derecho democrático. Por sobre todas las cosas, agradezco a Mabel Antesana, al doctor Beltrán Gambier, y por supuesto a todos los que han participado con tanto énfasis, y que bueno, llevamos más de 1 hora y media y realmente ha sido muy, pero muy provechoso y enriquecedor. Vamos a seguir seguramente con este tema, que a todos los países nos atraviesa y vertebra todas las áreas del derecho. Muchas gracias y que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos pronto. Gracias.